Nuevamente, alumnos, bienvenidos a su clase de sistema respiratorio. Hoy día vamos a hacer la primera teoría de fisiología del aparato respiratorio e iniciamos con mecánica ventilatoria. En esta primera imagen, que ya se la saben prácticamente de memoria, es simplemente para recordar la función principal del pulmón o del sistema respiratorio. Es simplemente ingreso de oxígeno, proveer oxígeno a la célula y eliminar el CO2 al medio ambiente. Para eso ya ustedes saben que hay 4 fases. La primera fase es la ventilación, la segunda es la difusión, la tercera el transporte y una que integra toda, que es la regulación por parte del sistema nervioso. Entonces, hoy día nos vamos a abocar solamente a esta primera parte, que es la ventilación. La ventilación pulmonar es el movimiento de aire que entra y sale de los pulmones. Ustedes saben que estamos hablando de un gas, y como gas es un fluido, al igual que la sangre cuando lo que estamos llevando circulatorio. Y sabemos muy bien que todo fluido en física se mueve gracias a una diferencia de presiones. ¿Ya? Tiene que haber una diferencia de presiones, en este caso, en el sistema respiratorio, entre el medio ambiente y mi alveolo. Entonces, se crea una diferencia tanto para que entre aire como para que salga aire al exterior. Siempre se va a mover obviamente de una zona de mayor a una zona de menor presión, ¿no? Entonces requiere, como digo acá, gradiente de presiones, obviamente en relación a la presión atmosférica, y la relación que existe entre estos volúmenes y las presiones permite su movimiento es prácticamente el fundamento de lo que vamos a hablar, que es la mecánica ventilatoria. Entonces tiene que quedar bien claro. Hay 2 cosas importantes que tienen que saber. Uno son presiones y otro es volúmenes, ¿ya? Entonces, como digo, nuevamente, es un gas, es un fluido y como tal se rige por ciertas leyes físicas. La ley física que acá rige es la ley de Boyle. La ley de Boyle vamos a leerla primero. Dice, es la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, siempre y cuando la temperatura esté constante. Ustedes ya saben qué cosa es inversa y directamente proporcional. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá un recipiente que tiene un pistón que lo puedo yo mover y dentro de este recipiente hay un gas. Acá están las moléculas del gas que ejerce una presión, en este caso una presión de una atmósfera. ¿Cuánto es el volumen? 1 litro. Entonces, 1 litro de este gas X genera una presión de una atmósfera. ¿Qué pasa si yo ese pistón, ¿cierto?, lo muevo y comprimo el gas, comprimo el volumen? Mi volumen, ¿qué va a pasar? Obviamente es totalmente diferente, va a ser menor, pero la presión que ejercen esas moléculas van a ser mayores. Por eso es inversamente proporcional. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen tiene que disminuir. Y lo contrario, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Por eso acá tenemos P1 por V1, que es presión inicial o presión 1, tiene un volumen 1, va a ser igual, después de un cambio obviamente, va a ser igual a un P2 por un volumen 2. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplito. Tenemos una masa de gas que ocupa 12 litros, ¿ya?, que ejerce una presión de una atmósfera. ¿Ya? Entonces tenemos P1, V1. ¿Cuál será el volumen si la presión aumenta 1,5 atmósferas? O sea, acá mi X, ¿cuál es? Volumen 2. Hacemos entonces la relación. P1 por V1 es igual a P sub 2 por V sub 2. Despejas el volumen 2 porque es lo que te están pidiendo, ¿no es cierto? V sub 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2. V2, que es mi X, es igual al P1, que era 12. P1 es 1 atmósfera, volumen 1 es 12, 12 por 1, sobre 1,5. ¿Cuánto me sale finalmente? 8 litros. Se cumple, ¿no es cierto?, la ley. Quiere decir entonces que cuando tenía un volumen mayor, 12 litros ejercía una presión de una atmósfera. Pero si nosotros le aumentamos la presión, ¿cómo tendría que pasar con el volumen, que es inversamente proporcional? Si aumenta la presión, el volumen tiene que disminuir. Y acá lo ven. Bien, ¿queda claro entonces? No se olviden. Entonces, ahora vamos a aplicarlo eso en nuestro sistema respiratorio. ¿Cómo esa ley interviene en la respiración? Primero, ustedes saben que la respiración tiene fases.
tiene un ciclo inspiratorio, una fase, perdón, inspiratoria y una fase expiratoria. ¿Y de qué depende estas fases? Va a depender de los músculos que van a actuar. Ustedes saben que hay músculos de la inhalación, principales y accesorios, y músculos de exhalación, que también los principales y los accesorios. Estos van a intervenir y van a mover a la pared o la caja torácica, que ya saben de quién lo conforma, y van a mover las costillas y el esternón. Vamos a ver acá. Veamos acá. En la inhalación, cuando la persona lleva gas, aire mejor dicho, del medio externo a mis alvéolos, va a tener un volumen más o menos considerable. Miren el tamaño, ¿no? Acá tenemos un cubo de cierto volumen. Va a aumentar el volumen en la inhalación gracias a ¿quién? A un músculo que es el diafragma. El diafragma, como ustedes saben, es el principal músculo de la inspiración. Al actuar el diafragma, al contraerse, ¿qué hace con la cavidad torácica? Aumenta su diámetro. Volumen 1, ¿sí? Aumenta el volumen. Al aumentar el diámetro, ¿por qué? ¿Cómo lo aumenta? Elevando el esternón, ¿ya? Y elevando las costillas. Hagan ustedes el ejemplo. Inspiren y van a ver cómo sus costillas suben. Inspiren profundamente y las costillas suben. Ese hecho de elevar las costillas y el esternón te aumenta el diámetro de la caja torácica. Y por lo tanto, si te aumenta el diámetro, te aumenta el volumen. Entonces, por ley de Boyle, ¿no? Si te aumenta el volumen, ¿qué pasará con la presión dentro de la caja torácica o de lo que contiene la caja torácica? Va a tener que disminuir, ¿no? Entonces queda ahí, vamos a dejarlo ahí nomás, ¿ya? Entonces, aumenta el volumen y adentro de esos pulmones debe disminuir la presión. Ahí lo dejamos. Vamos ahora con la exhalación. Una vez que ya terminamos de inhalar, exhalamos. Miren el volumen de la caja torácica. Es mucho menor. Y eso es gracias a que simplemente en una respiración quieta, normal, como la que estamos ahorita teniendo, el diafragma deja de contraerse y prácticamente el volumen disminuye. Vean acá. ¿Cómo disminuye? Disminuyendo el diámetro transversal y también hay cambios verticales, ¿no? Al disminuir el diámetro transversal lo hace gracias a ¿qué? A que el esternón baja y las costillas también bajan. Por lo tanto, va a disminuir el volumen. Entonces, vámonos nuevamente a la ley de Boyle. Si el volumen disminuye, ¿qué pasará con esta presión acá adentro? Debe de aumentar. Esto es importante para que pueda salir o entrar el gas. Entonces, primero quiero que quede claro esto. Hay un proceso mecánico allí, gracias a los músculos, que van a hacer que uno inspire y esa inspiración implica aumento de volumen. Y la expiración implica una disminución de volumen. Y por Boyle, si aumenta el volumen de la inspiración, la presión disminuye. Y en la expiración, si disminuye el volumen, aumenta la presión. Vamos ahora a aplicarlo en el ciclo respiratorio, en cada una de las fases. Bien, entonces, hemos hablado primero de volúmenes, ¿ok? Y un poquito de presiones, pero en el pulmón, en el sistema respiratorio, existen una serie de presiones que tenemos que conocerlas muy bien. Hay dos presiones principales y la presión, esta de acá, la transpulmonar, en realidad es una relación entre estas dos primeras. Primero vamos a ver la presión intrapleural. La presión intrapleural es aquella presión que existe en la cavidad pleural. Acuérdense que la cavidad pleural era un espacio virtual lleno de un líquido, que es el líquido pleural, donde están estas dos pleuras, que es la visceral y la parietal. ¿No? Es como si ustedes pegaran dos bolsitas, que están bien pegaditas y pegadas gracias al agua, al líquido que hay. Entonces están así rozando entre ellas. Esa presión que hay allí se llama presión intrapleural. ¿Y qué hace esa presión? Esa presión que se genera en esa cavidad es la fuerza necesaria para mantener al pulmón expandido. Es decir, gracias a esta presión que hay dentro de la cavidad pleural, el pulmón está expandido, ¿ya? Siempre va a ser negativo, siempre. No interesa si es que estás en inspiración o expiración, siempre va a ser negativo. Y en un paciente que no está ni inspirando ni expirando, o sea, está en estado de reposo, va a ser menos 5 centímetros de agua. Quede por favor eso en la memoria, ya tiene que quedar ahí. Menos 5 centímetros de agua cuando uno está en reposo. Esto es negativo, ¿ok? Pero digo, ¿y de dónde sale, no? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué siempre la presión intrapleural es negativa? Bueno, eso es gracias a estas flechas que ustedes ven aquí. Ven dos flechas, una que tira hacia afuera, ¿no es cierto? Y otra hacia adentro.
Son fuerzas opuestas. Las que tiran hacia afuera son la fuerza que ejerce la pared torácica como tal. Estamos hablando de los músculos, los huesos, ¿no? Los cartílagos. Esta pared torácica tiene la tendencia siempre a expandirse, ¿no? A aumentar de tamaño. Pero el pulmón, que es la otra fuerza que se contrapone, tiene tendencia al colapso. El pulmón siempre, si tú sacaras solamente al pulmón, extirparas un pulmón en vivo, lo que hace el pulmón es colapsarse. ¿Ya? Esa es la tendencia que tiene el pulmón. Entonces, si se dan cuenta, estas dos fuerzas las tenemos actualmente en nuestro organismo, ¿ya? Pero, como se dan cuenta, una es, se contraponen. El resultado de estas dos fuerzas que se contraponen generan la presión intrapleural, que va a ser negativa, menos 5 centímetros de agua. O sea, si tuviéramos que sumar estos vectores, uno a la expansión, ¿no? Y otro al colapso, te queda un resultante que es la presión intrapleural, que es negativa, menos 5 centímetros de agua. ¿Ya? Y eso hace que esta negatividad que hay en esta presión es importante para mantener al pulmón abierto, el alveolo expandido. ¿Queda claro entonces? La otra presión que tenemos es la presión alveolar. La presión alveolar, como su nombre lo dice, es la presión que está dentro de los alveolos. Cuando está en reposo, o sea, no hay ni ingreso ni salida de aire, quiere decir que va a estar en equilibrio ¿con quién? Habíamos hablado que ventilación era pues la salida y entrada del aire entre el alveolo, acá está, presión alveolar, y el aire que está en nuestro medio externo. Por lo tanto, si es un paciente que está en reposo, que no entra ni sale aire, esta presión tiene que ser igual a la presión que está en el medio externo, que va a ser 0 centímetros de agua, y si lo quieres poner en milímetros de mercurio, tendrá que ser 760 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces la presión alveolar en reposo sí es 0 centímetros de agua. En cambio, la presión intrapleural va a ser negativa, menos 5 centímetros de agua. ¿Queda claro? Entonces, aquí estamos, yo solamente les estoy hablando de las presiones cuando el paciente o la persona, mejor dicho, no está ni inspirando ni expirando, está quieto, reposo. Y la otra presión es la presión transpulmonar. La transpulmonar es una diferencia que existe entre la presión del alveolo menos la presión intrapleural. Tendría que restar 0 menos 5. Y como ustedes saben, menos con menos da más. Por lo tanto, la presión transpulmonar es 5 centímetros de agua. Algo importante, la presión transpulmonar es la diferencia, ya hemos hablado de eso, y siempre, generalmente en casi todo el ciclo ventilatorio, es positiva. Y esta presión que se hace positiva es una presión de expansión del pulmón. Es decir, el hecho que esto te salga positivo te va a indicar que el pulmón está expandido. Si esta resta te sale negativo, esta presión que se ha generado es una presión de colapso, o sea, pueden colapsarse los alveolos y los bronquiolos. Eso les voy a explicar un poquito mejor cuando lleguemos a casi la última parte para hablar de una enfermedad, ¿ya? Pero quiero que quede claro que la presión transpulmonar, primero, que es la resta o la diferencia entre el alveolo y la presión intrapleural, y si esa resta te sale negativo, el pulmón está expandido. Pero si esta resta te sale, si la resta sale positiva, ¿ya? Es una presión de expansión del pulmón, o sea, el pulmón está expandido. En cambio, si esa resta te sale negativo, es una presión de colapso, o sea, tiende el pulmón a colapsarse, a los alveolos pegarse, sus paredes. Muy bien, entonces, hemos hablado de volúmenes, sabemos que en la inspiración el volumen aumenta y la presión baja, y hemos hablado de las presiones que ejercen influencia en el momento de la ventilación. Vamos a ver nuevamente. Acá tenemos una persona en reposo, ¿sí? Diafragma relajado, es como que una preinspiración. El ciclo ventilatorio en realidad solamente tiene 2 fases, pero por motivos académicos se pone primero, se añade una más, que es justo la preinspiratoria o postexpiratoria, en la cual no hay movimiento o flujo de aire. ¿Cuáles son acá mis variables que intervienen? La presión atmosférica, definitivamente, ¿no? Porque ventilación es salida y entrada de aire de la atmósfera, ¿no? Hacia el alveolo. Entonces necesitamos saber la presión atmosférica. ¿Cuánto es? O presión barométrica, es lo mismo, ¿eh? Atmosférica que barométrica.
es 760 milímetros de mercurio o 0 centímetros de agua, ¿no? Generalmente utilizamos en estos casos centímetros de agua, porque son cifras más pequeñas, no más fácil de usar. Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a estar la presión alveolar si no hay movimiento de aire? Y ustedes saben que si no hay flujo de aire, quiere decir que no hay gradiente de presiones. ¿Entre quién? Entre la atmósfera y el alveolo. Por lo tanto, la presión que hay en la atmósfera debe ser igual a la presión que hay en el alveolo. Por lo tanto, ven acá, presión alveolar es igual a 760 milímetros de mercurio o 0 centímetros de agua. ¿Se dan cuenta? No puede haber en este momento ni entrada ni salida. ¿Y cómo creen que debe estar la presión intrapleural? Si está en reposo, siempre va a ser la presión negativa y el valor es menos 5 centímetros de agua, que es lo que les dije al inicio. ¿Ok? ¿Y cómo estará la presión transpulmonar? Veamos, hagamos la resta. 0 menos 5 más 5. Esto quiere decir que mi pulmón, miren, está expandido. No es que esté insuflando, sino que el alveolo está abierto, está expandido. ¿Ok? Muy bien, empezamos el ciclo entonces. Primero, ¿cuál es? La inspiración. Por lo tanto, vemos acá un pulmón, miren el tamaño, primero aumentó de tamaño. Gracias a quién? Al diafragma que se contrae. Y si aumenta de tamaño, ¿qué pasará con ese volumen? Está aumentado. Y por ley de Boyle, ¿cómo creen que deben estar esas presiones allá adentro? ¿Aumentadas o disminuidas? Por ley de Boyle sabemos que si aumenta el volumen, la presión tiene que bajar. Muy bien. Ojo, la presión atmosférica siempre va a ser la misma, a menos que estés en altura, ¿no? Pero estamos hablando a nivel del mar. Presión atmosférica va a ser igual a 760 milímetros de mercurio o 0 centímetros de agua. Muy bien, hemos quedado entonces que si el volumen aumenta por Boyle, esta presión, ¿qué tiene que pasar? Tiene que disminuir. Veamos entonces. Miren la presión alveolar. Antes era 760, se igualaban. Pero ahora no, tienen 2 milímetros de mercurio menos, suficiente para que pueda entrar aire. Y miren, o en centímetros de agua, menos 1 a menos 2. Obviamente es mucho menor que 0 centímetros de agua, ¿no? Es un número en negativo. ¿Y qué pasa entonces cuando tenemos una gradiente de presión mayor a una de presión menor? ¿Qué pasará con el movimiento del aire? Va de una zona de mayor a una zona de menor presión. Por lo tanto, en ese momento el paciente está ingresando aire. ¿Qué pasará con la presión intrapleural? Porque también varía. No puede ser positiva, ¿no es cierto? Porque necesitamos que sea lo más negativo para poder ejercer una presión de ingreso de aire. La presión intrapleural ya no va a ser 756, va a ser un poquito menos, más negativo en el caso de los centímetros de agua, menos 8 a menos 9. Entonces, esto me ayuda incluso más, ¿no es cierto?, a aumentar mi gradiente de presiones. ¿Ya? Ayuda, mejor dicho, a expander al alveolo. Y si se expande el alveolo, se crea una gradiente de presiones aquí, entre la atmósfera y el alveolo. La gradiente de presiones no es con la presión intrapleural, ojo, la gradiente de presiones es entre la presión atmosférica y la presión dentro del alveolo. Esta de acá, la presión intrapleural, ayuda de alguna manera, jala y aumenta el volumen del alveolo. Y si aumenta volumen por este Boyle, la presión disminuye. ¿Cómo será su presión? Está la entrada de aire, ¿no? Finalmente lo que va a pasar. Y la presión transpulmonar, hagamos también la resta, menos 1, he agarrado estos dígitos, menos 8. Entonces me va a dar igual a más 7. Siempre positivo. Eso quiere decir que tengo un pulmón que está expandido, ¿ya? Muy bien, entonces terminamos la inspiración y ahora vamos a la otra fase del ciclo respiratorio, que es la expiración. Presión atmosférica va a ser siempre la misma. Pero acá cambia ¿qué cosa? En la expiración el volumen va a disminuir. Miren este pulmón grande con este pulmón pequeño. ¿Gracias a qué? A que el diafragma se relaja. Estamos hablando de una expiración quieta y normal. Si se relaja el diafragma, el pulmón disminuye su volumen. ¿Sí? Y si disminuye su volumen, ¿qué pasará con las presiones? Inversamente proporcional, ¿no es cierto? Disminuye volumen, entonces las presiones que están allá adentro tienen que aumentar. Vamos a verificarlo. Miren, presión alveolar ya no es 760, que era en reposo, ni 758, menos. Va a ser 762. Ya no es negativo, ahora es positivo, más 1 a más 2 centímetros de agua. ¿Y cómo estará la presión intrapleural? Obviamente también tiene que estar menos negativa, ¿no?
ya no va a ser -8 a -9, sino -4 centímetros de agua. Eso, al ser menos negativa, o sea, más positiva, lo que va a hacer es que el volumen del alvéolo disminuya. Y si disminuye el volumen del alvéolo, ¿no es cierto?, la presión aumenta. ¿Y para qué aumenta una presión acá? Porque va a ser mayor la presión en el pulmón que en la atmósfera. Y por gradiente de presiones, el aire va a tener que fluir del intrapulmonar, del alvéolo, hacia afuera. Y se produce la exhalación. ¿Cómo está la presión transpulmonar? +1, ¿sí? Pero -4, +5. ¿Se dan cuenta que en todo momento la presión transpulmonar es positiva? ¿Sí? Siempre es positiva. Entonces, siempre, ¿por qué? Porque es una presión en la cual yo sé que teniendo una presión transpulmonar positiva, tengo mi pulmón expandido, ¿ya? O sea, mis alvéolos están abiertos. Y bueno, y de ahí nuevamente sigue el ciclo, ¿ya? Así que repasen, por favor, esta parte súper importantísimo, el manejo de presiones en el sistema respiratorio. Entonces, acá ya hemos hablado, acá prácticamente estamos aplicando la ley de Boyle, ¿no? Volumen aumentado, presión disminuida, volumen disminuido, presión aumentada, genera una gradiente de presiones para el ingreso y para la salida del aire. Entonces, en resumen, en la inspiración que tenemos, actividad de músculos. ¿Qué músculo? El diafragma. La presión intrapleural se hace más negativa, ¿ok? La gradiente de presión esa presión negativa hace que los alvéolos se expandan. Y si los alvéolos se expanden, su presión disminuye, ¿no? Aumento de volumen, disminución de presiones. Esto crea una gradiente entre el medio externo y mi alvéolo. Y por lo tanto hay fluido o flujo de aire del medio externo al alvéolo. En cambio, en la expiración, el músculo se relaja, el volumen torácico disminuye. La presión pleural se hace menos negativa, ¿ya? La presión alveolar se hace positiva y eso genera una gradiente de presión del intrapulmonar hacia el medio externo. Y con eso se exhala aire. Muy bien, entonces quedamos así, revísenlo nuevamente y practíquenlo. Bien, esto es lo mismo, chicos, miren, son simplemente las presiones que se han utilizado en todas estas tres fases. En la inspiración, la presión atmosférica, y en la expiración y en el final de la expiración, que vendría a ser el reposo, siempre va a ser la misma, no va a cambiar la presión atmosférica. La presión intraalveolar en la inspiración tiene que ser más negativa, en la expiración más positiva y obviamente en el final de la expiración igual 0. Miren que acá no hay gradiente de presión, por lo tanto esta fase es la fase de reposo. ¿Se dan cuenta? No va a fluir aire en ningún momento. Acá sí, acá como es positivo va a salir de aquí, del intra, se va a ir hacia a la atmósfera. Y en cambio acá de la atmósfera entra al alvéolo, ¿no? Y la intratorácica, bueno, acompaña a la intraalveolar, ¿no? La hace más negativa, por lo tanto hace que el alvéolo se expanda más, y acá se hace menos negativa, por lo tanto el alvéolo se hace más positivo. Y bueno, como ustedes saben, la presión transpulmonar es la intraalveolar menos la intrapleural. Bien, ahora, ¿qué aplicación tiene esto en la práctica médica? Ustedes van a tener casos en los cuales van a tener pacientes que llegan por accidentes o por algún problema asaltados, ¿no? En la emergencia. Y va a provocar una situación que se llama neumotórax. Vamos a repasar nuevamente. Pulmón normal. El pulmón normal tiene una fuerza de expansión gracias a la pared. ¿Se acuerdan? Habían dos fuerzas que se oponían. La pared torácica hace que se expanda. Quiere expandirse siempre. Y el pulmón siempre quiere colapsarse. Cuando estas dos presiones tú las sumas, ¿no es cierto? O sea, las pones una al costado de la otra, se genera una presión en la cavidad pleural. Y eso se llama presión pleural, que siempre va a ser -5 centímetros de agua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos este pulmón. Acá tendrá sus -5 centímetros de agua. ¿Ok? En reposo, la presión alveolar es 0. ¿Está bien? Se iguala a la atmosférica, por lo tanto acá no está ingresando ni entrando aire, y tenemos siempre nuestras fuerzas de expansión de la cavidad torácica
o de la pared y mi fuerza de colapso del pulmón. Entonces viene un paciente acuchillado, ¿no es cierto?, en la cual la pleura se logra abrir un orificio en la pleura parietal y se expone el espacio pleural. Y en el espacio pleural, que era una presión de -5, imagínense, ¿con quién se relaciona ahora si hay un orificio acá? Con la presión atmosférica. ¿Y cuánto es la presión atmosférica? Ya saben que es 0. Entonces se va a crear un flujo o una gradiente que es 0 a -5. ¿Por dónde va a ir entonces el aire? Va a ir de lo más positivo, en este caso sería 0, a lo más negativo, que es -5. ¿Qué va a pasar entonces? El aire ingresa rápidamente a la cavidad pleural. ¿Ya? Sí, pues, ingresa y ¿qué pasará con el pulmón? Se colapsa, pues, ¿no es cierto? Porque no existe esa presión negativa que expandía a los alvéolos. Como ya se perdió, el pulmoncito hace lo que siempre quiere hacer. ¿Qué es lo que siempre quiere hacer el pulmón? Colapsarse. Y por eso ven un pulmón chiquito, colapsado. Todos nuestros alvéolos están pegados unos al costado de otros, chiquititos. ¿Ya? Eso se llama neumotórax. Importante entonces manejar presiones, ¿no? Saber por qué sucede eso. ¿Cómo lo verán en la radiografía? Si está lleno de aire ese espacio, lo van a ver radiopaco o radiolúcido. Lo van a tener que ver radiolúcido. Y va a ser un tórax bien grande porque la pared torácica quiere expandirse. Se expande y el pulmón se va a colapsar. Se perdió ese equilibrio que había entre estas dos fuerzas. Gracias a que se perdió la presión pleural negativa. ¿Ok? Muy bien. Esta es otra forma de graficar las presiones y en este caso volúmenes, ¿no? De ahora en adelante en fisiología, tanto en respiratorio como en cardio, ustedes van a encontrar una serie de gráficos. A lo largo en sus libros, en la literatura que busquen, hay una serie de gráficos que están compuestos por un plano cartesiano. El plano cartesiano tiene una parte que es las X, ¿no?, que son las abscisas, y las Y, que son las ordenadas. ¿Qué cosas son eso? Simplemente en estos ejes vas a encontrar información en las X y datos o información en las Y. Lo que tú haces con estos gráficos es cruzar esta información en algún punto de la gráfica y te va a dar pues un resultado, ¿no?, que tú tienes que interpretarlo. Esta es la tarea de ustedes, tienen que interpretar los gráficos, porque de hecho que va a venir en el examen y bueno, definitivamente va a servirles para su vida como médicos, ¿no?, porque van a tener que leer artículos donde van a ver gráficos. Es importante que aprendan a leer gráficos. Vamos a describir ¿Cómo describiríamos esto? Acá tenemos un plano, o mejor dicho, un gráfico en la cual tienes en las X las fases, ¿no?, inspiración y expiración. Y en las Y tienes dos variables, la presión en centímetros de agua, con sus números 2, 4, 6, 8, y el cambio de volumen, igual pero en litros, ¿no? Medio litro, un cuarto, bueno, y 0. Entonces, miren aquí, en la inspiración, ¿se acuerdan que necesitábamos que la presión pleural se hace más negativa? Miren como de -5 que era, pasa a ser aproximadamente, si hacemos una línea acá, a -7. Y eso hace, al ser negativo, estira el alvéolo. ¿Ok? ¿Vieron el alvéolo que estaba en 0 prácticamente, la presión se hace -1. Si tienes una presión negativa en relación a la presión atmosférica, ¿ya?, va a haber ingreso de aire. Y si ingresa aire, esto se va a ver en esta curva, que es el volumen. Es decir, el volumen del pulmón va a aumentar progresivamente hasta llegar a un tope. Entonces, ¿por qué aumenta? Porque ingresa aire. Esto es el volumen de aire que está ingresando en el pulmón en este momento, que es la inspiración. Lo contrario sucede en la expiración. En la expiración, la presión pleural se hace más positiva. Y obviamente eso también hace que la presión alveolar se haga positiva y el volumen pulmonar disminuya. ¿Por qué? Porque estás expirando, estás eliminando aire. Es lo mismo, entonces acá, en la primera parte de la inspiración, el volumen tiene que aumentar y bueno, con todas las presiones que ya hemos hablado, y en la otra tendría que ser la expiración donde tú exhalas gas, aire. Muy bien. Pero la ventilación está sujeta a a 3 en realidad, factores que la van a afectar.
tensión superficial, distensibilidad, también se llama compliance, también se llama capacitancia, también se llama adaptabilidad. Y la otro factor es la resistencia, que también ya estos términos muchos ya lo conocen ustedes por cardio, entonces nos va a servir mucho y va a ser un poco más fácil que entiendan esta terminología. Empezamos entonces con la tensión superficial. ¿Por qué les pongo esta imagen de un elástico? Porque el pulmón más o menos funciona así. Mejor dicho, tiene mucho esta característica elástica, gracias a que tiene en sus componentes, que ya también en microestructural hemos visto, tiene fibras elásticas. Un elástico, como ven acá, se caracteriza porque puede recuperar su estado original o su forma, su posición original sin gasto energético. No sé si se entiende. Tenemos acá un elástico, ejerzo una fuerza, en este caso para estirar el elástico, suelto mi elástico, ¿no? Dejo de aplicar esa fuerza y miren cómo regresa a su estado natural. Más o menos así debe funcionar el pulmón, ¿no? Al inspirar, tú le estás ejerciendo una fuerza y al expirar dejas de generar esa fuerza y tendría que regresar a su estado de reposo o a su volumen de reposo. Pero el pulmón, ya tanto en la inspiración como en la expiración, presenta cierta resistencia a distenderse. No es tan fácil distenderlo. Ofrece ahí una cosa, una fuerza, una resistencia ahí para poder distenderse. Y esto se genera gracias a dos características o dos factores. Una es la tensión superficial y otro es la elasticidad propia como característica propia del pulmón. La elasticidad del pulmón está vinculada o se debe a las fibras elásticas, ¿no? En su mayoría, y también algunas colágenas. La disposición de estas fibras elásticas es muy interesante porque estas fibras elásticas están dispuestas de forma geométrica, o sea, en los tres ejes, ya sea alto, ancho y profundo. Entonces, cuando el elástico que tiene, ¿no es cierto?, se estira, obviamente aumenta el volumen total, ¿no?, del pulmón. ¿Gracias a quién? A las fibras elásticas, que tienen una composición o una conformación tipo geométrica en los tres ejes, ¿ya? Y el otro término es la tensión superficial. Vamos a hablar primero de la tensión superficial. Y acá le pongo esta imagen, ¿no? Es muy conocido la imagen en esta película de Agua. Tenemos un bicho, ¿no?, que está ahí posándose y no se hunde. ¿Y por qué no se hunde? Porque existe una característica física que tiene el agua. Pero ¿qué zona o qué parte específica del agua, de la película de Agua? La parte o zona superficial, aquella que tiene contacto con el aire. Entonces, esta zona en la cual tú tienes agua y aire, ejercen las moléculas de agua, como ven acá, una fuerza para poder estar siempre unidas. ¿Ya? Entonces, esa zona de acá, ¿no ven? Las fuerzas hacen que se mantengan las moléculas de agua unidas y evitan que pueda deformarse o aumentar su superficie. Ya por eso es que el animalito el bicho, puede pararse ahí encima, porque estas moléculas están bien pegadas una al costado de la otra. Entonces ejercen una tensión que hace que el bicho pueda caminar, ¿no? Y sea, como dice acá, como una cama elástica. No sé si espero que esto quede claro. En física se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía que se necesita, porque se necesita energía para romper esta fuerza necesaria para aumentar su superficie por unidad de área, ¿no? Al tú tener la molécula más unida, la superficie va a ser menor, pues porque van a estar pegadas una al costado de la otra, ¿ya? Eso se llama tensión superficial. Miren aquí, acá tenemos como una gota, y vean que es redondito, ¿no es cierto?, y tiene cierta forma porque las moléculas de la superficie están pegadas una al lado de la otra, ¿ya? No hay una fuerza con las moléculas de aire, no hay una fuerza que ejerzan allí para poder pegarse, ¿no?, con la molécula de aire, no existe. Es solamente con las capas superficiales de la interfase agua-aire. Por eso las gotas son así, ¿no? De esta siesta. ¿Por qué? Porque en la superficie las moléculas están unidas unas con otras y es difícil de separarlas. Tenemos que ejercer una fuerza para poder separar
esta película de agua en la interfase aire-agua. Eso se llama tensión superficial. Ahora, ¿cómo se aplica esto al pulmón? ¿Quiere decir entonces que la tensión superficial, si es del agua, hay agua en los pulmones entonces? Bueno, sí, hay una película fina, ¿ya?, que recubre el alveolo. Este líquido que está recubriendo a la superficie alveolar, vamos a suponer que sean estas de acá, ¿ya? El alveolo, acuérdense que es una estructura redondeada, ¿no? Entonces, la película que está recubriendo la superficie del alveolo, que es de agua, genera una tensión superficial. Eso quiere decir que esta molécula que ven acá quiere pegarse a esta otra molécula y se van a pegar. ¿Ya? Se pegan, se pegan, se pegan. Y si yo quiero distender este alveolo, me va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque acá hay una fuerza que hace que las moléculas estén siempre pegaditas. Eso se llama, entonces, genera una presión de colapso, porque no se va a poder distender el alveolo. El alveolo va a estar relativamente pegado a sus o sea, la película de agua van a estar bien unidas y eso va a evitar que el alveolo se expanda, ¿no? Entonces genera estas flechas, que es otro vector, que es la presión de colapso del alveolo. ¿Ya? Entonces, acá lo vemos, por ejemplo. ¿Y de qué depende esta tensión? ¿Por qué es importante? ¿Con qué la relaciono? Con una ley que ustedes ya conocen también por hemodinámica, la ley de Laplace. La ley de Laplace dice que la presión de colapso o la presión necesaria para poder distender este alveolo es igual a 2 veces la tensión superficial, esta fuerza que hay acá, sobre el radio. Es decir, que esta presión de colapso es directamente proporcional a la tensión. Si yo tengo mucha tensión de agua superficial, mi presión para poder yo distender ese alveolo y romper esas moléculas es mucho mayor, es directamente proporcional. A mayor tensión de agua, mayor presión para distenderla. Y si yo no puedo distender el alveolo, ¿qué pasará? Se colapsa. ¿Sí? El otro factor es el radio. El radio es inversamente proporcional. A menor radio, la presión es mayor. Es decir, que los alveolos más pequeñitos, ¿ya?, necesito yo una presión mucho más mayor o muy grande, ¿no?, una fuerza para poder vencer esa fuerza que se genera por la tensión y poder distender mi alveolo. En cambio, un radio grande, la presión es mucho menor la que necesito para poder distender mi alveolo. Vamos a ver acá en el dibujo. Acá tenemos dos alveolos de diferente radio. Tenemos un alveolo de radio casi el doble, ¿no?, de un alveolito con radio 1. Esto quiere decir que yo, para poder distender este alveolo, el chiquito, vamos a poner primero con el chiquito, distender este alveolo va a ser la presión bastante elevada para yo poder distenderla. O sea, mi presión de colapso va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué pasará con el aire? El aire se va a ir directamente ¿a dónde? A uno donde sea más fácil abrirlo. Por lo tanto, los alveolos más pequeños son los que van a sufrir más, son los que se van a colapsar, a diferencia de los alveolos grandes. Gracias a Dios, porque la naturaleza es sabia, tenemos algo allí que rompe esa tensión. Hay una sustancia que también ustedes la conocen ya y lo hemos visto en la clase de microestructura y en la clase también de embrio les hablé de eso. Y eso se llama surfactante. El surfactante es una sustancia que se produce o producida por el neumocito tipo 2. ¿De qué está compuesto este surfactante? Es una mezcla de fosfolípidos, proteínas y siendo el fosfolípido más importante el dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Qué hace de cómo está compuesto este surfactante? O sea, ¿qué es lo que tiene, ¿no?, que ayuda a disminuir la tensión superficial? Es como un jabón, ¿ya? Lo que hace tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. La zona hidrofílica va a unirse a esta molécula de agua y la hidrofóbica obviamente va a estar en la parte externa. Por lo tanto, ¿qué va a hacer este surfactante? Va a englobar a la molécula de agua y las va a separar. Va a evitar que esa fuerza de atracción que hay entre ellas se produzca. Por lo tanto, la tensión va a disminuir, ¿sí?
tanto obviamente en el alvéolo mayor como en el alvéolo más pequeño. Entonces, el surfactante es importante por varias cosas. Disminuye la tensión superficial, verdadero. ¿Y qué pasará con la presión necesaria entonces en un alvéolo que tiene surfactante? ¿Necesitaría una buena presión para poder distenderla o una presión menor? Voy a necesitar una presión menor, porque ya no hay esa tensión, ¿no es cierto? La tensión esta que está arriba va a disminuir, y si disminuye, mi presión necesaria para yo romper esa tensión va a ser mucho menos. Entonces, y eso se aplica pues en los bebitos, ¿no? Que hemos hablado en embriología. ¿Se imaginan un bebito que es prematurito, que no tiene ese surfactante? ¿Cómo va a poder abrir esos alvéolos? Imposible, no, muy difícil, la fuerza que va a necesitar es demasiado y no va a poder hacerlo. Por eso es importante la madurez pulmonar, ¿no? El hecho de que tenga ese surfactante a cierta edad gestacional. Entonces, surfactante disminuye la tensión, disminuye la presión para poder distender ese alvéolo, ¿no? Y evita el colapso, ¿no? La telectasia pulmonar, evita. Entonces, muy importante el surfactante. Muy bien. Acá hay otro ejemplo claro, ¿no? Este es del libro del Constanzo. Tenemos un alvéolo grande y miren, a mayor radio la presión de colapso es menor. A menor radio la presión de colapso es mayor, la plaza. Pero si yo le agrego, este alvéolo pequeño, le agrego el surfactante, miren cómo la flechita es mucho menor. Quiere decir que la presión de colapso baja enormemente. Entonces va a ser más fácil distender este pequeño alvéolo. Muy bien. Otro término importante es la compliance o compliance pulmonar. La compliance también se llama distensibilidad, se llama también adaptabilidad, bueno, o compliance como hemos quedado, ¿no? Y la fórmula es esa, es la misma que van a ver también en hemodinámica. La variación de volumen versus la variación de presión. Es decir, cómo cambia un volumen, ¿no? En este caso el volumen en el pulmón, como resultado de un cambio de presión. Es decir, vamos a suponer, si la compliance será mayor, ¿no? Porque acá sería C es igual a diferencial de volumen sobre diferencial de presión. Quiere decir que a mayor volumen en el pulmón, la compliance es mayor, ¿cierto? Quiere decir que tiene gran cantidad de aire dentro del pulmón. Eso significa que es bien adaptable, bien distensible este tejido, en este caso el pulmón. Si disminuye la presión, o sea, si yo necesito menos presión para meter un volumen X, quiere decir que este pulmón es bien adaptable, fácilmente se distiende. ¿Ok? Es decir, que tiene una compliance mayor. Lo contrario sería, vamos a suponer que tengo un pulmón en el cual necesito ponerle más presión, aumento de presión, para tener un volumen X, la compliance va a estar disminuida. ¿Ya? O sea, si necesito poner más presión para meter un volumen, eso quiere decir que este pulmón no es tan distensible, es un pulmón relativamente rígido, no le está llegando, ¿no? No se puede meter más volumen a una presión elevada. Esto es inversamente proporcional a la elastancia. La elastancia es una propiedad que tiene, en este caso, los pulmones también tienen cierto grado de elastancia, ¿no? Y significa que, tal como en el ejemplo que pone en el Constanzo, léanlo por favor, hay un ejemplo bastante bonito creo que es un elástico, ¿no? La elastancia significa que si tú tienes más elástico en un tejido, ¿tú crees que vas a poder distender bien ese tejido? No, no es cierto, porque vas a necesitar mucha presión, acá miren, mucha presión para poder meter un volumen. Es inversamente proporcional. Mientras más elástico tenga un tejido, menos compliances. Es lo contrario. En cambio, si tú tienes pocas fibras elásticas, ese tejido se va a distender muy bien, o sea, va a ser altamente adaptable. En cambio, si tienes mucho elástico, un elástico gruesazo, va a ser muy difícil de poder distender ese tejido. Por lo tanto, tiene una compliance muy disminuida, ¿ya? Entonces, lean por favor, justo está en el libro, hay un ejemplo, como les dije, de elástico y de, creo que un GB, ¿no? Que habla el libro de Constanzo, para que vean cómo es la diferencia entre compliance y elastancia. Pero tienen que quedar claro que son totalmente opuestos. Acá vemos una gráfica que puede venir en el examen, ya es de compliance. Vean acá, tiene dos partes, ¿cierto?
Tiene en las X la presión intrapleural en centímetros de agua y en las Y tiene el volumen del pulmón. Bien, y ustedes saben que la presión intrapleural, mientras más negativa se hace, ¿qué pasa con el volumen? Tiene que aumentar, ley de Boyle, ¿sí? Más negativo, entonces, mejor dicho, vas disminuyendo perdón, se hace más negativo, quiere decir que el volumen va a ir aumentando. Entonces, vamos a agarrar este punto que han puesto aquí. Menos 5, ¿se acuerdan que menos 5 centímetros de agua era en reposo? Muy bien, cuando uno inspira, una inspiración normal, llegas hasta menos 8, ¿y cuánto de aire ha entrado? Casi 600 mililitros. ¿Se dan cuenta? Solamente disminuyendo en 3 puntos la presión intrapleural. Pero miren acá, a medida que tú vas inspirando y te vas llenando de aire en los pulmones, miren, de menos 20 a menos 30, ¿cuánto hay acá? Hay 10 centímetros de agua. ¿Cuánto de aire ha entrado? Casi 500 cc. Entonces se dan cuenta que aquí más presión le he metido y menos volumen ingresado. Por lo tanto, en esta parte de la curva, la compliance está disminuyendo. O sea, en esta parte del pulmón, o sea, en esta parte, no del pulmón, sino en esta fase de la inspiración, al final de la inspiración, el pulmón se va haciendo menos distensible. ¿Por qué? Porque tienes los alvéolos llenos ya de aire. Entonces ya no entra más. Tendrías que meterle más presión en esta parte de la inspiración. ¿Y? Entonces, al inicio, la compliance o la adaptabilidad es muy alta, pero al final se va haciendo el pulmón cada vez más rígido. ¿Ya? Acá vemos otra gráfica que relaciona dos variables, nuevamente, presión negativa fuera del pulmón y volumen. Esta gráfica es diferente a la anterior porque aquí, si ustedes ven, tiene dos curvas. Una es para la inspiración y otra es para la expiración. Esto es de un pulmón que se ha extraído, ¿no? Y solamente se está estudiando al pulmón propiamente dicho, ¿no? No hablamos de la caja torácica ni ni la pared del tórax, no, solamente estamos hablando del parénquima pulmonar. Esta curva es también presión-volumen, ¿ya? Hay varias curvas que tienen ese nombre, ¿ya? De presión-volumen. Este de acá es un pulmón que está, como dice bien claro, lleno de aire. O sea, es un pulmón como el que tenemos todos nosotros ahorita. En cambio, esta gráfica, que es bastante diferente, es un pulmón que está lleno de agua, ¿ya? Y eso es una gran diferencia, porque en el pulmón lleno de aire tú vas a encontrar o vas a tener a la tensión superficial. En cambio, en el lleno de suero no hay tensión superficial, no hay esa interfase aire-agua. Entonces, vamos a describir primero la curva del pulmón lleno de aire. La característica que es rara, ¿no?, diferente en esta curva, es que el pulmón lleno de aire, en el pulmón lleno de aire, la inspiración y la expiración son diferentes las curvas, a pesar de que estamos en el mismo pulmón, en el mismo tejido. Pero bueno, esa es la característica que tiene este tejido, en este caso el pulmón, y eso se llama histéresis. La histéresis es esta diferencia que existe entre las curvas de inspiración y de expiración. ¿Y por qué es diferente? Ya lo dije al inicio. ¿Por qué? Porque ahí tenemos aire, y el aire con el agua que hay en el alvéolo genera una tensión que es la tensión superficial. Gracias a la tensión superficial es que se genera esta curva de histéresis pulmonar, ¿no? Histéresis pulmonar. Vamos a describirla. En la inspiración, al inicio, el pulmón primero está con un volumen bastante pequeño, ¿no? Es el inicio de la inspiración. Es un volumen bastante pequeño y por lo tanto las moléculas de agua están muy pegadas. Entonces tú necesitas una presión negativa bastante grande para poder romper esa tensión superficial. Por eso esta curva, esta zona de acá es un poco aplanada. Una vez que llegas a romper la tensión superficial, porque ya aparece el surfactante, porque no es que la surfactante esté todo el tiempo, o sea, se sintetiza y se degrada, se sintetiza y se degrada todo el tiempo. Entonces, una vez que el surfactante llega a producirse en buena cantidad, rompe esta fuerza que se genera en la superficie de esta capa líquida y rápidamente, con presiones muy pequeñas, puedes llenar el pulmón con volúmenes grandes, ¿no? Por eso esta pendiente es mucho más
vertical. ¿Hasta qué? Hasta que el pulmón se llena completamente de aire y se vuelve más plano. La compliance en esta zona está disminuida porque ya tienes un pulmón más rígido, lleno totalmente de aire. Entonces acá vas a necesitar, miren, más presión para poder llenarlo de cierto volumen. ¿Qué pasará en la zona expiratoria? Se empieza con un volumen pulmonar alto, que es compliance negativa, no es un pulmón lleno de aire con las paredes rígidas llenas de aire. A medida que vamos expirando, no hay que romper ninguna tensión superficial porque ya se rompió, ¿no es cierto?, al final de la inspiración, y rápidamente va cayendo la presión y va cayendo el volumen en igual medida. Aquí la compliance es bastante alta, sobre todo casi al final de la expiración. Entonces, para el pulmón lleno de aire, las curvas de adaptabilidad se determinan gracias a ¿qué? Primero, a la misma propiedad elástica que tiene el pulmón, en primer lugar. Y en la otra es por la tensión superficial que hay en la interfase aire-líquido, que hace que tengas dos curvas diferentes o dos asas diferentes. Ahora, veamos comparémoslo con este pulmón lleno de agua. En este pulmón lleno de agua no hay esta tensión superficial. Por lo tanto, el esfuerzo que hace la persona, claro que eso es inviable, ¿no? Simplemente estamos en un ejemplo, para poder inspirar un pulmón lleno de aire va a ser el esfuerzo que se necesita para romper o para estirar gracias a las fibras elásticas que tiene el pulmón. No sé si se dan cuenta. A ver, otra vez. El pulmón está compuesto por fibras elásticas, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Y estas fibras elásticas ejercen una resistencia para que pueda este tejido distenderse. En este caso, en el pulmón lleno de suero fisiológico, la fuerza que se necesita para ampliar o para distender el pulmón no va a ser la de la tensión superficial, porque no hay aquí tensión superficial. La interfase aire y agua no existe. Entonces, lo único que existe en este pulmón son las fibras elásticas. Y miren que rápidamente, con presiones pequeñas, rápidamente el volumen aumenta. O sea, quiere decir que el mayor trabajo que se necesita para poder insuflar un pulmón lleno de aire no es tanto vencer la fuerza elástica del pulmón, sino vencer la fuerza que ejerce la tensión superficial. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Por eso la histéresis, esta curva del pulmón lleno de suero fisiológico tiene una compliance muy elevada. Miren que a pequeñas presiones, grandes volúmenes. En cambio, en el lleno de aire es a presiones mayores, volúmenes relativamente grandes, ¿no? Pero ejerces mayor presión. ¿Por qué? Por la interfase aire-agua, nuevamente. No se olviden entonces, la histéresis es esa diferencia que existe en las curvas de inspiración y expiración gracias a dos cosas: a la fuerza elástica del pulmón, pero sobre todo a la tensión superficial que genera la interfase aire-agua, que hace que la compliance no sea tan elevada como si fuera un pulmón lleno totalmente de agua. Este pulmón tiene una compliance elevadísima. Rápidamente se puede llenar con presiones muy pequeñas. ¿Ok? Bien. Otra curva de compliance. Miren que nos estamos llenando de curvas, tienen que aprender. Esta curva de compliance, nuevamente X, presión pleural, menos 10, menos 20, menos 30. Y esto, nuevamente volumen. Es otra curva, presión-volumen. Con los mismos datos tú puedes hacer miles de curvas, ¿ah? Y te van a salir estas asas diferentes. Vamos a ver la compliance normal, que es más o menos la que hemos visto acá. Voy a retroceder, esta de acá, compliance normal, ¿sí? Por si acaso, para los que son un poco curiosos, la CPT, o la sigla CPT, significa capacidad pulmonar total. O sea, es la capacidad que tiene el pulmón cuando tú inspiras profundamente y te llenas totalmente de aire, ¿ya? Pero solamente para que quede para que sepan qué cosa es, ¿no? Por si alguien tiene curiosidad. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de volúmenes pulmonares. Bien, entonces seguimos acá. Ya, entonces, ¿se acuerdan que era a menos 5 la presión pleural de reposo? O sea, cuando el paciente no está moviendo, no está inspirando ni expirando. Ok. Cuando empieza a inspirar, miren, va a aumentar el volumen, ¿sí?
Y esto va a hacerse, al final va a ir aplanándose porque al final de la inspiración la compliance es menor. Veamos esta gráfica en azul. Se dan cuenta que aquí tienes menos presión y más volumen. Eso quiere decir que esta curva es de un pulmón que tiene una compliance bastante elevada. O sea, aplicas menos presión para obtener un mayor volumen. Revisen es necesario que tengan ahí puesto su fórmula de compliance para que me entiendan. En cambio, miren esta curva de acá. Quiere decir que tú para tener un volumen de, vamos a suponer, medio litro, miren cuánto debo yo de presión ejercer, cuánta presión debo de ejercer para tener un volumen de medio litro a diferencia de esta compliance menor. Por lo tanto, esta curva me está indicando que necesito más presión para meter un volumen, ¿ok? Y eso significa compliance o adaptabilidad o distensibilidad disminuida. Hay enfermedades o ciertas situaciones que tienes un pulmón con compliance incrementada y hay ciertas patologías con compliance disminuida. Y acá está. Aquellas enfermedades que afectan el parénquima pulmonar, es decir, el tejido propiamente dicho, ¿no? Ahí tenemos el enfisema y la fibrosis pulmonar. ¿Qué es el enfisema? Ya para que vayan aprendiendo. Igual buscan, chicos, si lo que no saben, por favor lo buscan. El enfisema pulmonar es parte del EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el enfisema pulmonar tenemos un pulmón con menos fibras elásticas. Y yo les dije que la elastancia que tiene que ver con las fibras elásticas es inversamente proporcional. A menos fibras elásticas, más compliance. ¿Por qué? Porque tienes un tejido que se estira fácilmente, ¿ya? Y le llegan un montón de gas, de volúmenes. Compliance aumentada. En cambio, en la fibrosis pulmonar hemos tenido un caso incluso en neumo, ¿no es cierto?, de paciente con neumoconiosis que finalmente hizo una fibrosis pulmonar. ¿Qué pasaba con la fibrosis? Tenías un tejido, un intersticio, una membrana alveolo-capilar gruesa llena ¿de qué? De colágeno. Mientras más colágeno, esto se hace rígido. Por lo tanto, ¿ustedes creen que ese alveolo se va a distender? No, y si se desciende lo va a tener que hacer con presiones muy elevadas, por lo tanto va a tener una compliance disminuida, ¿ya? El otro tipo de enfermedades que afectan también la compliance son las enfermedades del espacio intrapleural. Claro, miren el neumotórax, veamos, ¿se acuerdan el ejemplo del neumotórax? Era un paciente que tenía un colapso de pulmón. La compliance en ese paciente está disminuida porque ese pulmón está totalmente comprimido, ¿no? Entonces, tú para poder distender ese pulmón vas a necesitar cualquier cantidad de presión. Entonces, tu compliance está disminuida. Este pulmón no es distensible, no es adaptable, ¿ya? La otra enfermedad es la enfermedad de la pared torácica, por ejemplo, pacientes con cifoescoliosis. La cifoescoliosis es una malformación, ¿no?, de la caja torácica, de los huesos. Entonces, es una caja torácica que está deformada y eso hace que el pulmón no pueda distenderse. Busquen qué cosa es cifoescoliosis y vean imágenes para que vean cómo es una cifoescoliosis. Entonces, al tener una caja torácica rígida y anómala, deforme, el pulmón no se va a poder distender. Y si no se distiende, no entra el volumen y por lo tanto tienes menos volumen. Y por lo tanto será una compliance, una adaptabilidad, una distensibilidad disminuida. ¿Ok? El otro factor, y el último ya, que tiene que ver con la ventilación, es la resistencia. Y les pongo acá, ¿no?, para que se acuerden, porque esto ya lo hemos visto en cardiovascular, la resistencia lo podemos relacionar bajo varias fórmulas. Una de ellas es la ley de Ohm, que me dice que el flujo, acuérdense, el sangre es un fluido al igual que el gas, entonces cumplen las mismas leyes por física. El flujo es igual al gradiente de presiones sobre resistencias. Obviamente acá la gradiente de presión tendrá que ver con ¿qué? Con la presión atmosférica y el alveolo, tanto para la inspiración y para la expiración, ¿no? Sería al revés entre alveolo y presión atmosférica. Y la otra fórmula es la ley de Poisson, no sé si así se pronuncia, pero en fin. Esta tiene que ver con que la resistencia es directamente proporcional a 8 veces, ¿qué cosa? La viscosidad. En este caso no es de la sangre, la viscosidad tendrá que ser del aire, que es muy raro, ¿no?, en realidad, que varíe la viscosidad del aire. La longitud en este caso tendría que ser de la vía aérea y inversamente proporcional al pi por el radio
a la cuarta. Y les pongo en rojito porque eso también se cumple en la vía respiratoria, que es el principal factor, es el radio. ¿Por qué? Porque se eleva a la cuarta potencia. Entonces, si tú elevas a la cuarta potencia el radio, la resistencia, ¿no? Va a ser muchísimo mayor. A menor resistencia, a menor radio, mayor resistencia. Entonces, pensando así, ¿no? Pensemos un poquito. La resistencia, por lo tanto, tendrá que ser mayor en las vías aéreas mucho más pequeñitas, ¿no? Porque tienen el menor radio. Yo también pensé eso al inicio, pero no es así. Vean acá este gráfico. Nuevamente la ley de Puiseux, en la cual tenemos otro gráfico, miren, vía aérea, generación. Cuando hablamos de generación hablamos de las divisiones dicotómicas, ¿no? ¿Se acuerdan que es hasta la 23 generación de bronquios? Siendo a partir del 15 el bronquiolo terminal. Y obviamente desde cero, que vendría a ser desde la fosa nasal prácticamente, hasta el bronquiolo terminal. Vean que la resistencia es bastante alta en las vías aéreas medianas y de gran calibre, o sea, bronquios principales, bronquiolos, bronquios segmentarios, bronquiolos, ¿no? Y esta resistencia va a ir disminuyendo a medida que nos alejamos de la tráquea. Es decir, que las más chiquitas, que debería de ser, ¿no? Donde haya mayor resistencia porque tiene un área chiquita, ¿por qué no cambia la resistencia? ¿Por qué baja la resistencia? Porque los bronquiolos terminales, justo a partir de la generación 10 de bronquiolos terminales, la distribución que tienen es en paralelo, no es en serie, a diferencia de las vías aéreas más superiores. Y si es en paralelo, también nuevamente por hemodinámica, las resistencias en paralelo siempre va a ser, la suma de todas las resistencias va a ser siempre menor a cada resistencia individual. Por lo tanto, en esta zona, como es en paralelo, la resistencia va a caer grandemente. Y otra cosa importante es que hablamos del área transversal, no el área de cada uno de los vasitos, o en este caso de los bronquiolos. ¿Ok? Entonces, la resistencia mayor se va a obtener antes de llegar a los bronquiolos terminales, o durante los bronquiolos terminales. Ahí es donde va la resistencia, que es de vías aéreas más pequeñitas, van a tener menor resistencia. Se considera que es aproximadamente 2 milímetros de diámetro, o sea, aquellos conductos aéreos mayor de 2 milímetros de diámetro son los que van a tener mayor resistencia. Los que son menos de 2 milímetros de diámetro se considera que tienen resistencia menor. ¿Ya? Queda claro entonces esta parte de la resistencia en la vía aérea. La resistencia también va a tener influencia. Acá lo he escrito mal. Bueno, la resistencia acá va a tener influencia por varios estímulos, ¿no? Uno de ellos es que sea la contracción o relajación del músculo liso bronquial. O sea, ustedes saben que la resistencia va a estar dada por el calibre de estos vasitos. De los bronquios y bronquiolos. Y estos bronquios y bronquiolos tienen influencia simpática y parasimpática. El parasimpático, ¿qué hace? Contracción. Y si tú contraes tu vía aérea, disminuyes el radio. Y si disminuyes el radio, aumentas la resistencia. ¿Ya? Entonces, en un estímulo parasimpático la resistencia aumenta. En cambio, un estímulo simpático, gracias a los receptores beta 2, ¿no? Produces relajación, produces broncodilatación. Por lo tanto, la resistencia aquí va a disminuir. Otra cosa que también interviene en la resistencia es el volumen pulmonar. Y esto va a depender ¿de qué? De la tracción radial que se ejerce sobre las vías aéreas por el tejido pulmonar circundante. ¿Qué es esto? No entiendo. Okay, ¿cómo sucede esto? Los alvéolos, creo que acá tengo un dibujo, acá está mejor. Miren acá, este es un bronquiolo, o un bronquiolo, y alrededor, ¿qué cosa tenemos? Alvéolos. Estos alvéolos son como una malla, ¿no? Lo hemos visto en histología, y generan una tracción al bronquiolo y hace que esté abierto, o sea, evita su colapso de alguna manera, y eso es gracias a las fibras de tejido conectivo que tiene el pulmón. Entonces, esta tracción que ejerce este tejido conectivo en el bronquiolo hace que esté abierto. Miren cómo va la flecha, va hacia afuera. Entonces, cuando tú tienes grandes volúmenes, miren, vamos a suponer que este alvéolo aumenta en tamaño, ¿cómo será la fuerza de tracción? Tiene que aumentar porque va a jalar mucho más.
A grandes volúmenes aumenta la tracción de estas fibras que hay en el pulmón, y si aumenta la tracción disminuye la resistencia porque se va a hacer el bronquiolo mucho más amplio, va a aumentar su radio, y eso lo vemos por ejemplo en asma. No solamente en asma, sino también podemos verlo en enfisema. Cuando hay bajos volúmenes, esta tracción es mucho menor porque los alvéolos están más pequeños en volumen, entonces se va a ejercer, la fuerza de tracción es menor, está como que más, estas fibras no están estiradas, sino que están, están normales, no tienen una fuerza, y por lo tanto la resistencia va a ser mayor. Lo voy a volver a explicar en ¿ya? Y el otro factor es la viscosidad, ¿no? La densidad del aire inspirado, que en realidad es muy raro, ¿no? Muy raro que cambie la viscosidad o la densidad del aire. Pero bueno, es un factor, está en la fórmula de Pucieux, ¿ya? Estos son casos patológicos, ¿ya? Los que voy a presentar en este instante. Nuevamente, tejido pulmonar, alveolitos, miren los alveolos, y acá tenemos un bronquiolo. Normalmente, el alveolo ejerce una tracción hacia el bronquiolo para que se estire, para que se dilate, ¿ya? Y eso es gracias a las fibras que tiene el alveolo. ¿Qué pasa si se rompen esas fibras? Miren cómo este alveolo que era chiquito ahora es un alveolo grande, es porque se han roto tabiques, se han roto estas fibras. La fuerza de tracción que va a tener este bronquiolo va a ser mucho menor. ¿Y cómo va a ser la luz del bronquiolo? Va a tender al colapso, se va a cerrar. Y eso es gracias a que, eso se ve, mejor dicho, ¿dónde? En el enfisema. El enfisema, otra vez, es una enfermedad, busquen por favor enfisema, es una enfermedad obstructiva crónica en la que gracias al humo del cigarro se rompen, se destruyen estas fibras elásticas que hay en el parénquima pulmonar. Al destruir esta fibra elástica del parénquima pulmonar, no va a ejercer esa tracción normal sobre el bronquiolo, y el bronquiolo tiende a colapso, porque ya no se va a estirar, no se va a dilatar, no va a haber esa fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en un paciente, en estos pacientes cuando expiran? Ustedes recuerdan que cuando expiramos, ya esto ya lo pongo aquí al final porque ya hemos pasado todas las presiones, ya deben saberlo. Cuando uno expira, la presión pleural es positiva, ¿no es cierto? Pero cuando uno expira forzadamente, o sea, utilizando músculos accesorios, la presión es mucho más positiva. Y la del alveolo también va a ser positiva. Si ustedes restan y hacen hallan la presión transpulmonar, les va a salir más 15 en este caso, ¿ya? Y en la vía aérea va a ser más 5. Cuando es positivo, ¿se acuerdan? Presión transpulmonar, cuando es positivo, el pulmón tiende a la expansión, o sea, mi vía aérea está abierta. ¿Qué pasa en un paciente con EPOC? Este de acá, por ejemplo. Muy bien, tú expiras normalmente, porque no hay problema en la expiración en estos pacientes, o sea, puede expirar, el problema es que no puede botar el aire, ese es otro problema. Cuando expira, ejerce una fuerza positiva de la presión pleural y también una fuerza en el alveolo, no tan positiva porque no hay estos tabiques o estas estructuras. ¿Y qué pasará en el bronquiolo? Miren, esta fuerza también se ejerce en el bronquiolo, ¿ya? Porque se está llenando de aire, se llena de aire, ejerce una fuerza en el bronquiolo y eso hace que, como no tienes las fibras de tracción, el bronquiolo va a colapsar, se va a cerrar. Y eso lo demuestro ¿cómo? Gracias a la presión transpulmonar. Miren, más 20 con más 15 con menos más 20 me sale menos 5. Y cuando la presión transpulmonar es negativa, ¿qué es lo que pasa? Es una presión de colapso, ¿ya? Entonces, entonces nuevamente, ¿qué pasa en un paciente con EPOC? En un paciente con EPOC no hay esta tracción que se ejerce en el bronquiolo. Si no se ejerce esa tracción hacia afuera, así para que se dilate este bronquiolo, el bronquiolo va a tender al colapso. ¿Qué pasa en la expiración forzada? En la expiración forzada, la presión del alveolo es bastante elevada, miren, y va a empujar, ¿no es cierto? Va a tratar de cerrar sin querer al bronquiolo que está en el pulmón, obviamente, y va a tender al colapso, se puede cerrar.
Por eso estos pacientes lo que hacen es, la expiración no la hacen forzada, porque se les va a cerrar el bronquiolo. Entonces, ¿qué hacen con su expiración? Lo alargan, expiran de forma muy lenta, ¿ya? Y medio soplando, para evitar que hacer mucha presión positiva, ¿no? Y esa presión positiva influencie y cierre al bronquiolo. Por eso estos pacientes se les llaman sopladores, porque expiran soplando, así, y largo, ¿ya? Entonces, esto es, obviamente eso es un caso particular, es un caso patológico, se presenta en la enfermedad, pero es importante que lo sepan. Y eso es simplemente por juego de presiones y otro por el parénquima pulmonar. Importante las fibras elásticas y colágenas. Muy bien, entonces, hasta acá quedamos, chicos. Como les digo, por favor, este capítulo está también en su bibliografía, que es el Constanzo. No se queden con la clase teórica, tienen que ir también a su libro, lean en su libro. Ahí hay mucho más gráficas, no las voy a poner todas, pero tienen que entender que existen más gráficas que pueden venir en el examen, pueden venir como que no también. Ya entonces estudien, por favor, lean su bibliografía. Y si tienen alguna duda, ¿ok?, estamos en las prácticas para poder resolverlas, ¿no? Los docentes pueden resolver esas dudas, pregúntenles a ellos y, como les digo, no se queden solo con la teoría. Muy bien, espero que les haya servido, que lo hayan entendido, por favor, y nos estamos viendo en otra clase.